Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy estamos celebrando la víspera de la Ascensión del Señor Jesús al cielo. Entonces, rezamos la gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios eterno, cuyo Hijo subió hoy al cielo en presencia de sus apóstoles, te pedimos nos concedes que, de acuerdo a tu promesa, permanezca siempre con nosotros en la tierra y nos permita vivir con Él en el cielo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los allí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho eso, se fue elevado a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viendo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco,
que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir hacia el cielo, volverá, como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos al mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Jesús de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de lo que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces
Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñan a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Tenemos algo interesante que pasa aquí. Jesús dice a sus discípulos en el Evangelio: sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y tenemos en la primera lectura diferente situación. Tenemos la ascensión de Jesús, cuando Jesús subió al cielo entre nubes. Entonces Jesús en un parte está diciendo: yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. En otra parte tenemos Jesús saliendo y subiendo al cielo en las nubes. Entonces tal vez puede entrar una duda: si Jesús subió al cielo, ¿realmente Él estará con nosotros todos los días? Entendemos mejor esta situación, este conflicto, si miramos más amplio la historia de Jesús y la historia de su resurrección y su ascensión. Porque, ¿qué pasó con Jesús? Jesús todavía estará con nosotros, porque después de ascender al cielo, ¿qué hizo Jesús? Él mandó el Espíritu Santo. Es Dios. Él mandó su propia presencia por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sí está con nosotros todos los días. Pero segundo, Jesús, después de ascender al cielo, Jesús empezó de dar a su pueblo, dar a nosotros su misma presencia por medio de los sacramentos. Si Jesús nunca hubiera ascendido a la derecha del Padre en el cielo, nunca hubiera empezado la presencia de los sacramentos. Y ahora en estos días nosotros, ustedes, anhelan los sacramentos. Tenemos la presencia de Jesús hoy en estos días en dos formas. El Espíritu Santo, que sí está presente con ustedes, aunque no pueden asistir la misa. Y segundo, en los sacramentos, que ustedes anhelan ahora. Entonces, yo quiero animar a ustedes de pedir dos cosas del Señor. Jesús, aumenta mi fe de reconocer el Espíritu Santo presente conmigo. Y segundo, Señor, aumenta más mi deseo para recibir los sacramentos. En estos días de la Ascensión, pide que Jesús aumenta más su fe.
El Señor